Están en vivo. Muchas gracias, buenas noches a todas. Bienvenidas a esta nueva mesa propuesta por los compañeros y compañeras que participan en la interesante iniciativa de ENA, C y DC antes del coronavirus y después del coronavirus. Gracias por sumarse a este diálogo. Todos han sido fundamentales desde que se inició este ejercicio promovido por la maestra Blanca Cárdenas y por el doctor Carlos Dávila. Hemos tenido poco más de un año, o casi ya un año, perdón, de reflexiones diversas que nos han atravesado en el contexto de la pandemia. Y por supuesto, hoy no podía ser la excepción, hoy no podíamos guardar silencio. De muchas maneras era imposible guardar silencio. Por cuestionamientos de orden privado, de orden público, de orden político. La ENA-CDC tendría que estar presente, tendríamos que tomar la voz con distintas mujeres, y por supuesto, desde el derrotero que nos atraviesa a todas las que hoy coincidimos aquí, que es el quehacer de la antropología, el quehacer de las antropólogas, la interacción constante o casi permanente con mujeres de diferentes contextos, tratando de entendernos. Y hoy, sin duda, tenemos una mesa que es importante, insisto, por razones varias. Quisiera, antes de presentar a nuestras invitadas y de plantear los ejes sobre los que partiremos, no perder de vista que hoy conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hoy en todo el mundo está tomado el espacio público por mujeres de todas las edades, con todas las coloraturas y matices que nos atraviesan, y particularmente quisiera hacer énfasis en un tema que también antecede y que marca y atraviesa a la Escuela Nacional de Antropología, que también hoy es el primer 8 de marzo que la comunidad estudiantil, que la comunidad de trabajadoras de la ENA, de profesoras, de trabajadoras técnicas, manuales, estudiantas, egresadas, cuentan con un instrumento que es el Protocolo para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, empujado todo el tiempo por las colectivas, por las mujeres que estuvieron insistiendo desde el 2018 en la necesidad de contar con un protocolo para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Creo que este es el espacio idóneo u óptimo para reconocer el trabajo de las compañeras que desde el 2018 insistieron, y el 18 de diciembre del pasado año, en el contexto de la pandemia, después de una lucha aguerrida, se logró tener aprobado el protocolo y ser un instrumento que hoy atraviesa a las distintas esferas que están en la Escuela Nacional de Antropología. También por ellas, por las compañeras y las colectivas y las trabajadoras, esta mesa tiene su razón de ser. Dicho esto, ahora me dispongo a presentarles una breve semblanza de las antropólogas que nos acompañan el día de hoy, que han participado y han tenido distintos caminos por los que perdonen que se me atravesó un sonido, que han tenido trabajos diversos y múltiples, que de alguna o de muchas maneras tiene que ver con el diálogo, con el encuentro, con la decisión, con la toma de decisiones, con la construcción de políticas públicas en torno con las mujeres. Entonces, presento a ustedes, primero enuncio los nombres de todas y después leeré una breve semblanza. Nos acompañan hoy la doctora Ana Cecilia Arteaga, investigadora independiente, la doctora Magali Barreto de la Universidad, de la Escuela Nacional de Antropología, la doctora Lina Berrio del CIESAS Pacífico Sur, la doctora Sherezada López de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestra Lizeth Pérez Cárdenas de la Escuela Nacional de Antropología y de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Metropolitana, una disculpa. Todas bienvenidas, todas muchas gracias por estar aquí. Para hacer ágil esta mesa de diálogo, que como lo ha dicho Blanca, se trata pues de que nos sentemos juntas a pensarnos. Voy a hacer una breve lectura de sus reseñas y después
les daré la palabra a una para que en 10 minutos abordemos una primera línea que creo que vale la pena en la que nos detengamos. Voy a leer su reseña desde una pantalla, una disculpa que no mantenga la vista al frente, pero son muy largas y muy interesantes las reseñas, entonces las tengo en una pantalla aquí paralela. Me permito presentar a la doctora Ana Cecilia Arteaga, doctora y maestra en antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, CIESA CDMX. Es egresada de la maestría en Desarrollo Social, del posgrado en Ciencias de Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, licenciada en Psicología Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. En el 2019 recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de doctorado en Antropología Social y Etnología, otorgado por el INA, con la tesis Complementariedad, Derechos y Despatriarcalización, el debate de los órdenes y las ideologías de género en el marco del proyecto autonómico de Totora-Marca, Bolivia. En el 2015 recibió el premio Casa Chata por la mejor tesis de maestría en Antropología Social con la investigación Todos somos la semilla, ser mujer en la Policía Comunitaria de Guerrero, ideologías de género, participación política y seguridad. Ha participado en investigaciones del CIESAS, del Instituto Michel Sens de Noruega y otros centros de investigación. En el marco de los estudios mencionados, es autora de libros y artículos sobre autonomías indígenas, pluralidades legales, derechos y justicia de género. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en esta mesa. Me permito ahora presentar a la doctora Magali Barreto Ávila, doctora en Antropología Social por la UNAM, maestra por el CIESAS, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y licenciada en Psicología por la UNAM. Del 2015 al 2013 colaboró con organizaciones indígenas de mujeres en Ocosingo y la Selva Lacandona, Chiapas, en la promoción y defensa de derechos de las mujeres indígenas. Obtuvo en el 2010 el premio anual a la mejor tesis de maestría del INA en el área de etnología y antropología social, el premio Fray Bernardino con el premio Fray Bernardino de Sahagún. Realizó una estancia postdoctoral del 2014 al 2016 en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM y ha publicado diversos artículos sobre los temas de violencia de género en las universidades. Es docente de Antropología Política y del Estado en la licenciatura de Etnología y de Antropología Feminista en el posgrado de Antropología Social de la ENA. Actualmente es profesora de la licenciatura de Estudios Sociales de la sede Álvaro Obregón de las Universidades del Bienestar Benito Juárez. Sus líneas de investigación son etnografía digital, políticas públicas, de igualdad, de género y movimientos sociales feministas en Latinoamérica. Muchas gracias, Magali, por sumarte a esta mesa. Presento a la doctora Lino Berrio, licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Colombia y comunicóloga por la Universidad Javeriana, maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctora en Ciencias Antropológicas por la Autónoma Metropolitana de sede Iztapalapa. Actualmente es profesora investigadora del CIESAS desde el 2019, adscrita al CIESAS Pacífico Sur en la línea de Antropología Médica. Sus temas de investigación incluyen salud sexual y reproductiva, pueblos indígenas, género, reproducción, políticas públicas en salud y presupuestos, particularmente en Guerrero. Se vincula al CIESAS desde octubre del 2016 como investigadora de cátedras CONACYT y previamente como postdoctorante en la Ciudad de México en el 2015. Ha sido integrante de organizaciones de la sociedad civil y acompañante de procesos organizativos de mujeres indígenas, especialmente parteras y promotoras por más de una década. Participa en redes académicas de investigación, así como de incidencia en salud, entre ellas la Red Integra con el Racismo y la Xenofobia, el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México y el Observatorio de Mortalidad Materna. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Presento ahora a la doctora Sherezada López Marroquín, doctora en Antropología Social en el CIESAS, maestra en Antropología Social por la ENA, licenciada en Etnología por la ENA, licenciada en Psicología por la UNAM. Ha sido ponente en diversos encuentros nacionales e internacionales, tanto en psicología como en antropología social. Laboró como terapeuta en los centros de atención a la mujer, fue coordinadora de la clínica de maltrato en el DIF Naucalpan, terapeuta en el albergue temporal infantil,
casos de custodia y atención a menores que han sido víctimas de maltrato, integrantes del núcleo multidisciplinario por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Cecilia Loria Samillón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora en estudios de jóvenes en conflictos con la ley para el Instituto Nacional de Psiquiatría, investigadora en Guatemala para los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora en el proyecto internacional Escala en la Ciudad de México para el Instituto Nacional de Psiquiatría. Actualmente labora como investigadora en proyectos para la OMS en temas de COVID-19. Por último, presento a la maestra Lisette Pérez Cárdenas, que muchos ya conocen acá, porque ha estado como invitada en varias ocasiones, candidata a doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestra en Ciencias Sociales, con mención en Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, y licenciada en Antropología Social por la UAM. Sus temas de investigación son género, mujeres indígenas, participación política, violencia política contra las mujeres y ciudadanía. Actualmente docente de la licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, como ustedes verán, tenemos a mujeres que han sido atravesadas de manera integral por el encuentro con las problemáticas que presentan mujeres de distintas edades, de distintos contextos, contextos nacionales, contextos internacionales, locales, regionales, y ese será pues el punto de partida. La mesa busca que cada una de ustedes nos cuenten en 10 minutos para poder después abrir un diálogo con los compañeros y las compañeras que nos estén siguiendo también en Facebook, que en esta primera ronda de participación pensemos o nos planteemos el significado y la trascendencia de ser antropóloga, científica social, que se encuentra con mujeres, que reconoce la especificidad y los distintos matices de estas mujeres con las que trabaja, la construcción de los puentes de diálogo, lo que nos atraviesa permanentemente como mujeres y también sin dejar de reconocer pues las distintas perspectivas desde donde finalmente a veces hay que tomar decisiones. Entonces creo que la mesa así lo planteó, el propio cartel así lo sugería, que pensáramos nuestro trabajo como antropólogas, que tuviéramos al frente cuáles son los retos, cuáles son los problemas dentro de esta primera ronda de preguntas que creo que nos provocará mucho a quienes hoy nos están escuchando. Entonces, siguiendo como está planteado el cartel, doy la palabra a la doctora Ana Cecilia Arteaga. Ana Cecilia, tienes 10 minutos y después seguiremos con nuestra siguiente compañera. Sí, muchísimas gracias. Les voy a pedir por favor el compartir un video para que lo puedan ver en pantalla. Es un video que lo elaboramos en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del estado de Chihuahua. Solicité que pongan las imágenes de este video para que puedan conocer a las promotoras del caso que pude acompañar y que relataré brevemente a continuación. Primero, pues agradecer enormemente a la ENA CDC por la invitación a esta mesa de diálogo. Es un gusto compartir este espacio con el resto de las invitadas, además en una fecha trascendental para todas nosotras. Yo les voy a hablar de las dos pandemias, mujeres indígenas y violencia de género en tiempos de COVID-19. Y de hecho me voy a centrar mucho en una red, se llama la Red de Mujeres Indígenas, Napahuika Umuki, que en rarámuri significa Mujeres Unidas. Ahí ustedes van a poder ver las fotos de ellas. Y es una red que se conformó para la prevención de la violencia de género en las comunidades indígenas urbanas de la capital del estado de Chihuahua. Importante remarcar que esta red se marca en un trabajo amplio realizado desde octubre de 2016 por parte de la comisión, cuya titular es María Teresa Guerrero Olivares, y en este tiempo de pandemia se destacan dos acciones de la comisión dirigidas a mujeres indígenas, realizadas además en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Chihuahua. Uno de los proyectos fue el de elaboración de cubrebocas y el otro el de la red.
Y también importante señalar que desde marzo del año pasado tuve la suerte de trabajar en la unidad de género de la comisión y acompañar a esta red de mujeres indígenas. ¿Cuál es el antecedente de la red? Bueno, que desde el inicio de la pandemia pues fue evidente que la violencia de género se incrementó con las medidas de aislamiento social ante la contingencia sanitaria del COVID-19, que en el caso de Chihuahua de marzo a abril del 2020 las llamadas al 911 por violencia hacia mujeres aumentaron 7 veces más que lo registrado en 2019. O sea, es un dato espeluznante. De 359 casos en 2019, en 2020 se registraron 2.341 únicamente en esos 3 meses. Si bien no se cuenta con un dato preciso en relación a las denuncias por violencia de género realizadas por mujeres indígenas en Chihuahua, las gobernadoras de las comunidades indígenas urbanas reportaron que hay un notable incremento de estos casos. Entonces, para hacer frente a esta situación, 25 mujeres rarámuri de 10 comunidades indígenas urbanas manifestaron su interés por ser promotoras de la red. La mayoría son gobernadoras y líderes. Ese es un dato sumamente importante e interesante de señalar, porque ellas ya se encargaban de todo lo que son resolución de conflictos, ¿no? O sea, ellas ya se encargaban de dirimir los conflictos. Desde mayo hasta la fecha, los principales logros de la red son, y voy a ser muy sintética, primero una formación constante a través de asistencia a talleres participativos, reflexivos y culturalmente situados sobre derechos de las mujeres indígenas, prevención y protección de la violencia de género, en el cual además participaron otras instituciones como SEJUM, CABIN, UAB y CAMPS, y estos talleres fueron replicados por las promotoras en sus comunidades indígenas urbanas, a través, ya sea por el tema de la pandemia, fue a través de visitas domiciliarias, grupos pequeños de trabajo, y en total informaron hasta la fecha 216 mujeres rarámuri. Esta formación en cascada fue muy interesante porque, pensando desde la metodología colaborativa que más adelante voy a abordar, lo que hicieron ellas es utilizar bocinas portátiles con las cuales reproducían audios en rarámuri y en español sobre precisamente estos temas, derechos de género y prevención de la violencia. Importante mencionar que todos estos materiales provienen de 2 campañas realizadas por la comisión con toda la pertinencia cultural y de género. Otro gran avance de esta red es que en coordinación con las autoridades tradicionales, y de hecho, como les mencioné, muchas son gobernadoras y líderes, acompañaron 27 casos de violencia familiar, de los cuales, a solicitud de las mismas víctimas, canalizaron 13 casos a instituciones como el SEJUM, el CABIN y la UABI. O sea, fue un acompañamiento constante, es un acompañamiento porque ellas siguen trabajando. Aplicaron encuestas a 356 mujeres de comunidades indígenas para conocer las principales problemáticas que afrontan por su género en el contexto de la emergencia sanitaria. Y también interesante es que a través de esta encuesta identificaron a las mujeres que quedaron desempleadas, reuniendo documentación y llenaron distintos formatos para entregar despensas. Entonces también ellas coadyuvaron en esto. Actualmente ellas están pasando por un proceso de formación política realizado por la CAMP, por el Centro de Atención a las Mujeres Trabajadoras, y algo interesante también es que tienen el objetivo de constituirse en una asociación civil. Entonces, por el tiempo, yo no profundizaré más en relación a pues, datos cualitativos que son sumamente interesantes sobre la conformación de esta red, pero voy a pasar ya también a analizar mi quehacer antropológico ante estos feminismos mexicanos, latinoamericanos, en este contexto de agudización de las desigualdades por la pandemia. Primero, pues comentarles que tengo ya una trayectoria larga de trabajo con mujeres indígenas en México y en Bolivia, y por lo general algo que siempre se me hace muy útil es, en términos analíticos y metodológicos, aproximarme a los planteamientos de los feminismos del sur, de los feminismos indígenas latinoamericanos y los feminismos decoloniales. De hecho, por el tiempo también lo que hice fue sintetizar 5 aportes centrales de estas perspectivas para que ustedes más o menos comprendan como este bagaje del cual yo siempre parto. Primero, la importancia de ver la tensión entre la perspectiva de género
desde las mujeres indígenas y esta perspectiva universalista, ¿no? Desarrollado por el feminismo occidental, que usualmente tiende a imponer una visión homogénea del ser mujer, desde la cual se descalifica a otras mujeres cuyas experiencias de subordinación pues están marcadas por la clase y la etnicidad. Entonces siempre parto por enfoques interseccionales como claves para analizar el cúmulo de opresiones que interactúan en la vida de las mujeres indígenas. ¿Qué otro aporte central? Comprender que estas realidades son complejas de estas mujeres, los significados culturales que asumen los órdenes de género, la necesidad de aproximarnos a sus cosmovisiones y propuestas, y el vínculo estrecho entre lo colectivo y lo individual. Creo que ese es otro tema central. Por eso que también debemos tener una mirada interseccional para superar esa dicotomía entre derechos colectivos y derechos individuales, ya que en la realidad, pues, de las mujeres indígenas, el respeto a sus derechos implica el respeto a los derechos colectivos de sus pueblos. También reconocen estas perspectivas que las mujeres indígenas identifican las opresiones de género que se naturalizan en sus propios contextos culturales. Y eso es central, o sea, porque desde esa indagación que podemos hacer como antropólogas de las subordinaciones identificadas por las mismas mujeres, se evita caer en relativismos. Y a esto se suma que pues tenemos que también indagar que todas estas opresiones se construyen además en contextos de violencias estructurales, ¿no? O sea, en contextos de exclusiones estructurales, historias cíclicas de agravios y marginación económica. El cuarto punto, develan, yo creo, estas perspectivas, la capacidad de readecuación de prácticas culturales que las mujeres, como les mencioné, identifican como contrarias a sus derechos de género, lo cual muestra la posibilidad que tienen las mujeres indígenas de trastocar los órdenes de género aparentemente inmutables. Y en esto yo creo que es fundamental tener esta visión del género culturalmente situada, comprendiendo, como mencionan muchas autoras como Macleo, Hernández y Sierra, que la cultura pues es un espacio de resistencia y liberación, ¿no? O sea, desde la cual las mujeres indígenas confrontan modelos e ideologías patriarcales para redefinir sus relaciones de género y también para contribuir a la mejora de sus derechos. Y ya con este último punto cierro, porque sé que son pocos minutos. Todas estas miradas de los feminismos indígenas, de coloniales, plurales, son muy compatibles con la densidad etnográfica que tenemos, ¿no? Esta aproximación a pues el discurso del otro, ¿no? Entonces creo que la antropología pues realmente se abre perfectamente y es muy compatible a estas perspectivas. Y en esta línea yo creo que también es fundamental combinar el trabajo etnográfico con la metodología colaborativa. Desde la construcción de una agenda conjunta con las organizaciones con las que trabajamos, desde la definición de los objetivos del proyecto, el análisis final y de hecho la redacción en coautoría de los productos. Además, pensando en esta contribución a las organizaciones con las que trabajamos. De hecho, algo que yo he ido desarrollando en estos últimos 12 años es el trabajo mucho con videos documentales, como el que están viendo ahorita reproducirse, y ha sido algo bastante útil para las organizaciones. Entonces, ¿a qué apunto? Apunto a que desde este diálogo continuo con las y los actores sociales con los que trabajamos, pues es necesario desestabilizar nuestras certezas como antropólogas, como intelectuales, como activistas, que muchas veces pensamos que nuestro rol es el de, y cito a Hernández y Terves, de concientizar y mostrar los caminos y estrategias para enfrentar la dominación, cuando lo que debemos hacer es escuchar y dar a conocer las otras epistemologías y estas tantas formas de pensar el mundo, de teorizar y luchar. Lógicamente, como había mencionado más antes, esto implica pues no caer también en esencialismos, ¿no? Pero eso era lo que yo quería como comentarles en estos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arteaga.
Y gracias también por ceñirse a los 10 minutos, porque creo que eso nos da más margen a todas para abrir este diálogo. Bueno, doy la palabra ahora a la doctora Magali Barreto con su participación. Gracias. Igual si me paso me pueden interrumpir para dar lugar porque luego me distraigo. Espero que se pueda escuchar bien. Y yo como comentando un poquito, nada más quiero decir que pues la antropología mexicana, incluso pues tenemos a pioneras en el feminismo como Mercedes Oliveira, Marcela Lagarde, que han influido en la agenda feminista en México y en la agenda pública, incluso, ¿no? O sea, en la agenda de legislación, de normas, de leyes, que es muy importante para el avance de todas las mujeres. Y bueno, yo por mi paso, en primer como mi ejercicio como antropóloga, me interesé ya en el doctorado por trabajar con mujeres indígenas campesinas, pero empezó en mí una gran duda, digamos, ontológica, ¿no? De por qué estudiar a mujeres indígenas. Bueno, en mi caso personal, eh, como esta romantización o a veces como este retrato de victimización que hacemos de ellas, sobre todo en el tema de violencia de género, no hablo como de otras desigualdades que obviamente pues el análisis interseccional verá, pero a veces en esta romantización, justo como lo mencionaba, de querer, mi otra colega, pues de querer imponer nuestra propia visión como mujeres urbanas, etcétera, cómo se hace este respeto y justo mucha crítica pues desde el mismo movimiento feminista indígena sobre el ventriloquismo que podemos hacer desde la antropología. A mí lo que me llamó la atención es cómo no investigábamos nuestros propios espacios y solo íbamos como, y no digo que no sea válido lo otro, pero también creo que ahora la antropología se abre espacio no solo a investigar estas alteridades o estas otredades, sino investigar nuestros propios espacios, y eso me llevó a estudiar la violencia de género en la universidad, ¿no? En la UNAM completamente, y como aplicar este principio eh, del trabajo de campo, de la etnografía, pero a los contextos universitarios, ¿no? Y me pareció muy importante porque pude mirar cómo a través también de es muy importante el movimiento feminista y me tocó como estudiar el movimiento dentro de las universidades en general. Y eso vi que a lo largo de mi trabajo pude ver que tuvo incidencia en la generación de nuevas políticas públicas como el protocolo, ¿no? Que también ahora, pues como lo dijeron, es gracias también a la presión de las estudiantes, ¿no? Que se logra este objetivo, ¿no? Y pues y también pues antropólogas muy importantes como Rita Segato nos han hablado de lo que es el pacto patriarcal y cómo en este pacto tiene que ver también con el pacto del silencio, ¿no? Y a mí me interesa mucho estudiar cómo actualmente el movimiento feminista está subvirtiendo este orden para que se deslicen temas que eran privados, como el incesto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pues que se hablen en las esferas públicas y que pues todavía hay muchas resistencias a eso y también al reconocimiento del poder de las mujeres, ¿no? De tener derecho a movilizarse, ¿no? Sin necesitar la tutoría de otros, ¿no? Y de cómo, pues, cómo el movimiento también de pronto se ve como un botín de diferentes partidos políticos y como que no se le concibe este reconocimiento, es lo que yo veo como por derecho propio, sino que se trata de instrumentalizar y es esta misma tendencia patriarcal de vernos como otros, ¿no? De no ver como esta capacidad de agencia que tienen las mujeres, ¿no? Y bueno, con eso como quisiera después para dar el segundo punto, y a mí me ha interesado ya después de todo esto, me interesó el tema del movimiento feminista, pero visto desde la etnografía digital también. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos que la manifestación hasta ahora más importante que ha tenido México, pues fue justo hace un año, eh, donde realmente pues marcharon miles de mujeres, se llenó el Zócalo, y bueno, y ahí empieza a ser ya un movimiento que no es marginal, digamos, sino que empieza ya a interpelar al Estado, ¿no? Con mayor fuerza. Entonces, bueno, todavía siguen las demandas de reconocimiento público
y pues tenemos un gran problema, como todas sabemos, de crisis del sistema de justicia. Entonces, gracias a, digamos, desde el 2012, que empezaron muchos movimientos, 2011, en todo el mundo, en la Internet, pues también el movimiento feminista se articuló. Tuvimos el caso, pues, de Argentina, de algunos movimientos como la Marcha de las Putas, ¿no? En Perú, en otros lugares de Latinoamérica, en otros países, ¿no? Y pues respecto a estas prácticas culturales digitales, pues me ha interesado investigar, sobre todo Facebook y Twitter, digamos, cómo esta exposición de testimonios y denuncias de violencia sexual o diferentes formas de violencia de género se relatan en estas experiencias de desigualdad y exclusión. Y también tenemos otra parte que también sería una agenda, me parece, del movimiento feminista, las vindicaciones sexogenéricas, y vemos en todo ello como pues devoluciones emotivas de solidaridad, empatía y respaldo hacia las revelaciones. En la lógica de intercambio de dones mausiana podríamos hablar de un valor de sororidad. eh, y bueno, una característica que me parece importante de los medios digitales es el deslizamiento, como ya les había mencionado, de lo privado hacia lo público, y cómo esto genera pues una emotividad colectiva con las experiencias que se comparten. Y para mí esto es lo que consiste en un gran cambio o una gran transformación en justo, pues sí, en las identidades de género, ¿no? Y de cómo se va conformando estas nuevas culturas digitales, ¿no? Porque pueden proporcionar un efecto catártico y liberador, y también esas interacciones después se pueden materializar en acciones concertadas, ¿no? O sea, no se quedan como antes se pensaba en un mundo virtual, que estaba en otro lado, sino que cada vez y ahora con la pandemia vemos como estos diferentes ámbitos, incluso la esfera digital ya ha invadido todas nuestras esferas de la vida, ¿no? Ya estamos ahí por la pandemia. Y bueno, creo que pues ahora obviamente este movimiento no está tan fuerte como hace un año y mucho tiene que ver pues con la pandemia, ¿no? Eh, pero también, digamos, tiene que ver con pues sí, con pérdida de los espacios públicos que hemos tenido tanto por la represión, pues como por la violencia digital. Por ejemplo, ahorita voy a explicar esto y quiero abordar algunos incidentes mediáticos o más bien acontecimientos mediáticos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay agrupaciones o usuarias que son ciberfeministas o no, y han puesto en marcha estos procesos organizativos, digamos, online o offline, o sea, dentro y fuera de la materialidad presencial, pero también de manera digital, y tiene características el movimiento, y eso nos habla de que las mujeres podemos tener otro tipo de política, digamos, construir lazos más horizontales, ¿no? Y tenemos conocimientos situados, ¿no? También desde la interseccionalidad de cada sujeta política, eh, y podemos, digamos, elaborar esta violencia, ¿no? Para enunciarla por medio de la enunciación y pues realizar otras representaciones culturales de género, ¿no? Entonces, bueno, en México concretamente, ya les decía yo, en América Latina, pues estuvo el Viva Nos Queremos, el Ni Una Menos, ¿no? Pero en México, digamos, una de las manifestaciones importantes, pues fue la Primavera Violeta en 2016, donde salieron también muchas personas bajo el hashtag Mi Primer Acoso. Eh, pues hay análisis, ¿no? Que se han hecho de estos megadatos que muestran, pues cómo hay muchas mujeres que han sido, su primera experiencia de abuso fue de los 6 años, de los 6 a los 12 años. O sea, también podemos desde la antropología analizar estos datos, hacer etnografía digital, pero también deberíamos entrarle pues a estudios cualitativos, ¿no? Que nos van diciendo eso, porque creo que ahí toda la mercadotecnia digital pues le lleva mucho adelanto, ¿no? A la investigación que podemos hacer desde la antropología, que no es nada más el mundo digital, sino que se puede abordar junto con el otro, digamos, con acciones que se hacen en las calles, ¿no? También. Entonces, el tema, yo creo que una parte importante que hemos aportado tanto las mujeres antropólogas, pero que está en la agenda, pues es la violencia, que incluso pues une a diversos grupos o colectividades feministas.
Y pues vimos como ese tema es uno de los que hay más confluencia. En otros no hay tanta confluencia, y no me voy a meter ahorita en esto, pero digamos que que ha sido importante, digamos, como estas trading topic o cuando se viraliza un hashtag, es importante porque eso impone una agenda pública, tanto en el interés de los medios de comunicación, pero también es una presión para que el gobierno pueda incorporar estas demandas, ¿no? Y bueno, hay muchas organizaciones que ya tenemos como que estudio de apoyo, por ejemplo, están luchadoras de otro tipo de organizaciones, ¿no? Que van mirando esto. También ya tenemos una nueva ley, que es la ley Olimpia contra la violencia digital y el acoso. Y quisiera abordar además como este último movimiento que tuvimos, bueno, no es el último, en el 2019, que fue muy importante, que fue la expresión del Me Too, o Yo También en México. Digamos, en México ya se había hecho ese proceso con mi primer acoso en 2016, pero aquí surgieron nuevas formas de organización política entre mujeres, ¿no? Y claramente pues lo lideraron las periodistas mexicanas, ¿no? Y denunciaron, por ejemplo, en cine mexicano, académicos, activistas, en la UNAM, en los músicos, el teatro, pues hubo denuncias públicas, ¿no? Digamos, para denunciar estas diferentes experiencias de violencia. Algunas personas pues no, pues decían es que se tiene que seguir el debido proceso y eso, pero yo creo que en un proceso de muchos años o cientos de años de silencio, ¿no? A veces es difícil denunciar correctamente con un debido proceso, de forma legal, sino que es algo que va y que no tiene un concierto, no es una orquesta, no es una sinfonía, sino es ruido, ¿no? Y bueno, después habría que matizar diferentes tipos de violencia, ¿no? Porque a lo mejor en los espacios de denuncia no se equiparan lo mismo un acoso que una violación o que un feminicidio, o sea, como que el ruido que se hace, habría que ver estas cosas que teníamos que definir, ¿no? Y yo creo que es muy importante que el feminismo ha cambiado este rol de víctima a las denunciantes, pues más bien de defensoras, ¿no? De defensoras de derechos humanos, eh, también revirtiendo toda esta carga negativa, estigmatizante en las denunciantes de violencia de género. Y bueno, lamentablemente, por ejemplo, esta colectiva de Colectiva Periodistas Unidas, pues abrieron su cuenta de Twitter, se organizaron en las plataformas, reportaron pues 329 denuncias, de las cuales 250 fueron publicadas en su plataforma, pero lo que vimos en el 2019 fue que empezó también grupos organizados para atacar a las mujeres, ¿no? Con amenazas de muerte, o sea, lo que conocemos como violencia digital, pues justo este espacio que ya se había creado para nosotros se fue reduciendo por las amenazas, ¿no? Por la muerte. Entonces aquí a mí me gustaría retomar pues el análisis de Hannah Arendt, ya para pues no pasarme, me dicen cómo voy de tiempo, de ver cómo la violencia, como propone Hannah Arendt, va a eliminar esta esfera pública, digamos, de diálogo, ¿no? De diferentes posturas y de reconocimiento. Y en cambio, la violencia lo que hace como instrumento de excesiva fuerza es justo tratar, no es poder en ese sentido, ¿no? Sino poder son el poder positivo comunitario de tener acciones concertadas, y la violencia anularía esta capacidad, y también prácticamente pues perderíamos como este espacio público de protesta, que pues además ahora con la pandemia pues se complica, ¿no? Salir para muchas, ¿no? No es lo mismo que hace un año. Entonces, bueno, el miedo viene por otro lado, ¿no? Pero pues habría que ver cómo, creo que yo tengo mucha fe como en transformaciones futuras, porque justo, sí, aunque el movimiento a lo mejor no salió como hace un año, pero pues sigue en este proceso de acumulación de fuerzas, ¿no? Y que yo creo que faltan muchas pautas de organización, porque también pues no ha habido como ante esta precariedad, pero hemos visto varias formas organizativas, también no solamente como desde el movimiento social, pero sí hay una especie de tejido que yo veo, por ejemplo, en los grupos de mujeres que se dedican a vender productos, las llamadas nenis,
la solidaridad que hubo, ¿no? Y sigue habiendo este proceso de negación desde el Estado, lamentablemente, pues de la violencia que sufren las mujeres, de este no reconocimiento, ¿no? Entonces, Magali, ajá. perdón, de hecho, muchos de los tópicos que estás tocando, creo que podríamos recuperarlos para la segunda pregunta de la mesa. Ok. ¿Te parece que hagamos aquí una pausa para dar Sí, la muchas palabra a la gracias siguiente compañera? muchas gracias. Sí, eso No, no, sería todo, gracias. gracias, Magali. Bueno, cedo la palabra a la doctora Lina Berja, por favor. Gracias. Buenas noches. Pues primero que todo, un gusto estar aquí con ustedes, con colegas tan queridas. Con Ana nos conocemos ya de hace rato, Lisette, y con escuchar también a quienes no habíamos tenido la posibilidad es realmente creo que una muy buena manera de conmemorar, también de cerrar este día que ha sido largo, intenso, y yo quería justamente como empezar compartiendo algunas de las imágenes. A ver, ¿va a permitir? Me dice. Sí, ok. Intentar compartir algunas de las imágenes. No sé si allí se ven. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no, Lina. Ok, entonces... ok, ya. Ahí. Ya, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo quería empezar como planteando mi intervención en dos sentidos. La pregunta que nos guiaba era un poco como el papel de las antropólogas frente a la agenda feminista, ¿no? Esa era un poco la invitación a pensar esta sesión. Y en ese sentido, yo, que además no estoy hablando a nombre mío únicamente, sino que también, digamos, soy parte de la Comisión de Antropología Feminista del CEAS, del Colegio de Etnólogos, Etnólogas, esperamos, y antropólogas sociales, queremos también ver cómo cambiamos este nombre para hacerlo más incluyente, y en ese sentido también parte de reflexiones más colectivas que hemos venido haciendo. Y yo quise organizar entonces mi presentación como en dos momentos, pensando que las antropólogas estamos hacia afuera, estamos en la calle, estamos en la movilización, estamos en la protesta, estamos en el acompañamiento a procesos organizativos, y que también hay una agenda feminista de las antropólogas feministas hacia adentro de nuestros espacios, de los espacios académicos, de las universidades, los centros de investigación, los espacios donde nos vamos formando como antropólogas, ¿no? Y quería arrancar justo con estas imágenes que me parecen, vamos a hablar de ellas seguramente en la siguiente ronda, pero quería arrancar porque me parecen muy, muy reveladoras, ¿no? De cuál es el momento que estamos atravesando hoy, 8 de marzo del 2021. Y esta es la valla que se colocó en Palacio Nacional. Esta imagen de arriba es de la marcha de hoy en la Ciudad de México, y me parece significativa porque es un poco como apuntar al movimiento, ¿no? Y frente a eso, pues estas respuestas enormes de las mujeres, de la creatividad, de la capacidad de tomar las calles, de llenar de flores, de colocar los nombres de quienes han sido asesinadas, desaparecidas, y creo que las antropólogas feministas estamos allí. O sea, estamos afuera, en la calle, en la movilización, acompañando estos procesos, y de manera más específica me interesaba a mí como compartir algunas experiencias de acompañamiento a luchas sociales en diversos sentidos. En mi caso particular, yo me dedico a temas de salud, y también un poco recuperando lo que ha significado este periodo de la pandemia, nos ha colocado también en la necesidad de visibilizar una serie de problemas que ya traíamos, y también nuevos que emergen o que se agudizan en este contexto. Sin duda, uno de ellos, y que muchas antropólogas médicas, antropólogas feministas, etcétera, están colocando sobre la mesa, es también qué significa la pandemia en torno al tema del cuidado y en torno a cómo la están experimentando, por ejemplo, las mujeres que hacen parte del personal de salud que está atendiendo y que es mayoritariamente femenino, ¿no? Y que también ahí hay diferencias importantes en términos de enfermeras, médicos, médicas, etcétera, ¿no? Y en ese mismo sentido, en el ámbito de la salud, digamos, otro proceso que estamos como acompañando es con parteras, ¿no? Esta me gusta mucho porque frente a aquella de la valla, esta es una foto de cuarto oscuro, así que yo tomo las que han ido circulando de las amigas, colegas, y van circulando por las redes compartiendo, que me parece que esa es un poco la apuesta, ¿no? La vida y la posibilidad de la sonrisa y de visibilizar aquello que se está haciendo. Y en ese sentido decía, también desde el ámbito de la salud, acompañar estas luchas desde las parteras indígenas, desde las parteras rurales,
que también ha significado la pandemia un momento de colocarse al frente y de atender una cantidad de casos que no están pudiendo resolverse en las unidades de salud, que hay temor de las mujeres, pero estas luchas quedan un poco invisibles, ¿no? Quedan borrosas, y en ese sentido parte de lo que hacemos también como antropólogas feministas es acompañar a estos procesos, ayudar a visibilizar, escribir sobre ellos, no dar cuenta de esto que está pasando también en otras dimensiones. El año pasado se aprobó, muchas de las colegas nuestras han estado acompañando los procesos de las trabajadoras del hogar, y lo que significó también, por ejemplo, la reforma que ahora implica, digamos, la posibilidad también de su inscripción a la seguridad social. Entonces son luchas allí muy importantes. Otras colegas están acompañando a madres y a familiares en la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Y sin duda el tema de la violencia, que no solo está afuera, que nos toca también en las universidades. Desde hace ya más de 6 meses, desde el año pasado, tenemos desaparecida a Mayela Álvarez, una compañera del CIESAS Noreste, de la cual no tenemos todavía noticias, ¿no? Entonces no es que la violencia está afuera y nosotros la acompañamos, sino que nos toca de manera directa, y también es parte de ese proceso de visibilizar, como también lo vienen haciendo. Estas imágenes son de San Cristóbal, donde están varias compañeras en paro en la UNACH, justamente por el caso de Mariana, una estudiante de medicina residente que fue violada y luego se suicidó, y esto lo planteamos también en el marco de estas violencias profundas de género que son invisibles, ¿no? Pero también me interesa como pensar las luchas que estamos dando hacia adentro, las luchas que estamos dando en la propia profesión. Y aquí estas imágenes nos las compartían hoy algunas colegas. Este es el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, famoso Nutrición, que es fundamental, ha sido fundamental en la atención del COVID, y que el año pasado, igual que lo hicimos muchas universidades y centros de investigación, en el marco del paro del 9 de marzo, sabiendo que, por ejemplo, muchas de las compañeras de intendencia no podían parar, sabiendo que para muchas mujeres se abrieron espacios de reflexión muy importantes dentro de nuestras universidades, dentro de las aulas, para pensar qué significaba también este tema de la violencia al interior de los espacios académicos. Y no solamente la violencia del acoso, digamos, que ya la señalaba hace un momentito, y que me parece que es central, sino también la violencia de la propia desigualdad del sistema académico y cómo está construido. No hemos venido diciendo lo que significa también, pues, para las mujeres el tema de la maternidad y el ejercicio académico, el acceso al SNI, en fin, toda una serie de discusiones muy importantes y muy específicas también dentro de estos espacios que las antropólogas feministas hemos ido colocando para la reflexión con las y los otros colegas dentro de las universidades. Y un segundo tema que me parece clave en esto que yo llamo el hacia adentro, ¿no? El trabajar nuestras demandas no solo con otras, sino también en nuestros propios espacios, es el ir reconociendo y el ir construyendo, y esto no es un trabajo reciente, y aquí me parece central honrar a las ancestras académicas, a quienes han abierto brecha por muchísimos años, también en ir colocando la metodología y la teoría feminista en los planes de estudio, en los cursos, y cómo podemos ver efectivamente que hay una producción cada vez mayor, una producción creciente digamos, de temas, problemas, desde una perspectiva que se reconoce a sí misma como desde la antropología feminista, ¿no? Y yo creo que esto es valioso. Quizás al ratito lo compartimos también justo ahora en el Congreso de Etnólogos, el Congreso Mexicano de Antropología, que va a haber la próxima semana. Se va a presentar un libro que hemos construido con varias colegas, que se llama así, Antropologías Feministas en México y en plural, reconociendo que las antropólogas feministas estamos en diversos espacios, en la academia, pero también en las organizaciones sociales, en las consultorías, en espacios de gobierno. Es decir, yo si tuviera una imagen diría, somos un poco como el agua, ¿no? Que permea, que va horadando por allí las piedras, que va moviendo, etcétera, ¿no? Lina, Y en ese Lina, sentido, ¿cómo dejo? Sí, para perdón ir. que te interrumpa, Lina. Sí.
¿podrías darle movimiento a tus imágenes? Es que se nos quedó congelada una imagen solamente del Zócalo y no vimos las Ay, demás qué fotografías. horror. Y yo pasando, pensando que estaban moviéndose. Oh, qué pena. Bueno, quizás en la siguiente vuelta lo Sí, sí, vuelvo a sí, hacer. sin Yo las problema, sin estuve problema. pasando pensando que se movían. Bueno, pero quisiera nada más ir cerrando entonces con esto que decía del hacia adentro, ¿no? De la producción académica feminista en la antropología como un ámbito creciente y muy importante, porque nos permite entonces también ver efectivamente lo que hacemos, ir construyendo investigaciones desde una perspectiva propia, ir colocando temas nuevos y también me parece que abriendo brecha en los espacios como los congresos de antropología. Fue muy interesante ver también, aquí Lisette seguramente hablará tal vez de eso, porque ella ahora es parte de la Asociación Latinoamericana de Antropología, la enorme receptividad que ha tenido, o sea, son una gran cantidad de simposios propuestos alrededor de temas que tienen que ver o con la antropología feminista o con demandas de género. Entonces, tanto a nivel de México como de América Latina, estamos identificando un interés muy valioso y una producción muy sólida también desde diferentes ámbitos y temáticas en torno al asunto. Y creo que ahí tenemos un tema pendiente que se vincula con lo que ya veníamos hablando de la violencia y del acoso, y es también cómo ir avanzando en la construcción de protocolos. Creo que en las universidades se ha ido avanzando, traemos una discusión pendiente sobre cómo colocar este tema también en los códigos éticos, ¿no? Al interior de la profesión. Temas de violencia, temas de acoso, cómo los vamos incorporando y vamos también de alguna manera cerrando un poco las pinzas para ir dando cuenta de que esto existe, para ir construyendo mecanismos que nos permitan atenderlo. Entonces, yo dejaría por ahí un poco esta primera intervención diciendo que estamos en muchos lugares, estamos defendiendo espacios y estamos intentando al mismo tiempo avanzar e incluso avanzar en conservar la autonomía académica, ¿no? Y ya estamos en una discusión en este momento para los centros públicos de investigación a partir de una sentencia de la Corte que está planteando volvernos personal de confianza y no respetar, digamos, el estatuto laboral. Eso significa un retroceso enorme en la posibilidad de hacer academia crítica, academia pensante, academia, digamos, que produzca cosas en esta perspectiva que lo estamos señalando. Entonces, bueno, creo que cuando hablamos de antropólogas frente a la agenda feminista, así como la agenda feminista es enorme, diversa, creo que también las antropólogas feministas estamos intentando movernos en muchas de estas al mismo tiempo y eso resulta, desde mi perspectiva, muy esperanzador. Y con eso dejaría por aquí esta primera intervención. Qué pena lo de las imágenes. Muchas gracias, Lina. Bueno, doy la palabra a la doctora Sherezada López. Adelante, Sherezada. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerles a las personas que organizan, Carla como moderadora, Blanca que me invitó y Carlos. Muchas gracias. Muy interesantes las personas que ahorita me antecedieron. Aparte, finalmente ahorita al platicar vamos a ir viendo cómo estamos coincidiendo en muchas perspectivas, ¿no? A mí lo que me interesaría ahorita destacar, incluso con las intervenciones anteriores, es la importancia que tiene la antropología, en este caso las herramientas que tenemos al podernos acercar a las personas de una manera más profunda que otras disciplinas, y no por discriminarlas, sino porque trabajamos distinto, simplemente la observación participante con la que se debe de trabajar, el trabajo de campo, las entrevistas a profundidad, que no nos enfocamos a una sola entrevista, sino tenemos un seguimiento. Estas herramientas creo que dan un tipo de investigaciones que finalmente dan en la praxis un cúmulo de información que sirve mucho para poder hacer valer derechos que nos faltan todavía o de los derechos que ya están sentados, enfatizar que falta hacerlos valer, ¿no? Creo que la antropología en ese sentido está dando muchos beneficios. Tenemos desde el 2007 con nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos especifican los 5 tipos y modalidades de violencia, y si nosotros las repensamos, bien sabemos que los 5 tipos es la psicológica, la física, la patrimonial,
la económica y la sexual. Si nos enfocamos en estos 5 tipos de modalidades y modalidades que es la familiar, pues antropólogas y antropólogos trabajamos con familias todo el tiempo, la laboral docente, la comunitaria, la institucional y feminicida. Todos estos temas los estamos trabajando todo el tiempo. A mí me ha tocado, como profesora de la ENA en optativas que he dado, que es trata de personas y feminismos y violencias de género, que se acerquen muchas de las estudiantes y me dicen en la materia, yo no pensaba acercarme para nada a la teoría de género, pero ahorita me doy cuenta que esto me sirve por ¿no? Entonces, trabajamos todo el tiempo con violencia, trabajamos todo el tiempo con espacios donde se genera esta violencia de género que cada vez se ha ido visibilizando más en la academia y en este caso en la antropología. Yo sí considero que tenemos mucho que aportar con nuestras investigaciones. En mi caso, bueno, yo he trabajado en varias investigaciones, pero por ejemplo en el 2008 que estuve directamente en Santa Marta, Catitlac, trabajando con madres presas, pues obviamente me topé con muchos elementos que en ese momento a lo mejor no tenía yo tanta claridad, pero que se me fueron construyendo. Aparte, justo veníamos estrenando nuestra Ley General de Acceso y a mí eso fueron herramientas también jurídicas que a mí me ayudaron mucho. En el caso de la trata de personas como tal, que también la he trabajado especialmente con familiares de personas desaparecidas, y en eso ahí sí, hace un momentito, la última ponente que nos estaba mostrando las marchas y movimientos sociales, que finalmente también la antropología trabaja mucho. Yo he trabajado mucho con mis alumnas cuando llega el 10 de mayo asistiendo a las marchas. Incluso les llevo a pedir algún tipo de etnografía sobre esa marcha que es de madres de personas desaparecidas que se está celebrando en México y que cada año ha tomado un mayor impulso, ¿no? De hecho, este año vamos por la número 10. Cada vez, digo, antes de la contingencia, el año pasado fue online, pero cada vez venía más, incluso más prensa extranjera y cada vez se veía más interés de otras personas por acercarse y en ese sentido de muchas antropólogas feministas. Entonces, desde ese sentido, la antropología, insisto, tiene mucho que aportar y es algo que a mí me entusiasma mucho, o sea, trabajarlo con las alumnas, desde alumnas que están trabajando con personas feminicidas y que están entrevistando a personas en cárceles, muchas investigaciones de veras increíbles con las personas de la ENA que me ha tocado y que es un trabajo de campo de 1 o 2 años, a veces ya cuando estás con bases y demás, no tienes tiempo de hacer incluso tanto campo. La verdad es que son muy ricas las tesis de licenciatura que tenemos en la Escuela de Antropología, en todos los ámbitos, en licenciatura, maestría y doctorado, por cierto. En el caso de la trata, bueno, pues se violan los derechos humanos y en este sentido todos los 5 tipos de violencia en el caso de la víctima, ¿no? Que es de trata. Los y las familiares que son víctimas colaterales, bueno, finalmente son con los que me ha tocado a mí entrevistar. En esa marcha me ha tocado también acompañar a algunas de mis informantes, incluso he entrevistado gente también de Guatemala. Y bueno, pues, ¿por qué lo he enfocado más con una perspectiva totalmente interseccional? Que de hecho por ahí una de las creo que fue Magali la que lo comentó hace un momento, es un enfoque que enriquece mucho y que yo creo que en la antropología lo estamos usando muchas feministas. Bueno, pues finalmente, en el caso de la trata, algo que estamos viendo es que sí hay muchas comunidades indígenas que están siendo muy afectadas con este tema. Trabajamos con temas que desde la antropología siempre se han trabajado, como el tema de la migración, tiene mucho que ver con la trata. La migración con la globalización ha crecido mucho y sobre todo la ilegal, ¿no? Porque también, por supuesto que está la legal, aunque sabemos que en la trata de personas que hay 3 modalidades principalmente que se llegan a analizar. Por un lado, pues sí está la trata que se enfoca a trabajo forzado. Muchas veces la migración puede ser legal, ¿no? Son personas que son captadas también en esta gran nueva tecnología, que también una de las ponentes ya lo venía comentando, es
cada vez hay más personas desde la antropología que están trabajando redes sociales, que están trabajando incluso ahorita con la pandemia todavía mucho más, ¿no? Pero ya desde antes de la pandemia, muchas investigadoras están acercándose a este tipo de captación que tienen en las redes sociales y de engaño, ya sea por novios falsos o por trabajos falsos, ¿no? Entonces, los 3 tipos de trata pues tienen mucho que ver con la migración, con las nuevas tecnologías y que son temas que también estamos abordando mucho desde nuestra disciplina. Bueno, pues prácticamente en lo que es el tema de feminicidio, que también cuando estás trabajando con estos temas, desgraciadamente te encuentras con familias que siguen militando en las diversas organizaciones que ya tenemos en México y que han tomado cada vez más impulso y más fuerza. Tenemos que muchas de esas organizaciones, pues desgraciadamente ya tienen familiares que encontraron a su hija, en este caso, el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí también convivimos mucho con el tema del feminicidio. En el caso de la trata de personas, ya vemos también desde la Escuela de Antropología, me ha tocado ver un interés de veras impresionante de muchas alumnas que están desde la antropología física trabajando cada vez más estos temas, ¿no? Y con una visión totalmente, una perspectiva de género, que esto es algo que cada vez ha sido como un efecto de bola de nieve, ha ido creciendo. Yo insisto en todos los temas que hemos venido trabajando, que eso es algo que se me hace muy importante de enfatizar. Incluso tal vez sería interesante que como tal en el plan de estudios ya existiera alguna materia que impartiera a lo mejor las diversas teorías feministas, ¿no? Sería también interesante, hasta por el interés y la necesidad que estamos empezando a vivir. En el caso del tema, lo que es la trata de personas, yo sí la he tenido que relacionar mucho con el tema de las mujeres, porque lo que más me ha interesado trabajar es la trata sexual, y ahí el número de mujeres desaparecidas es altísima. De hecho, en realidad sabemos que el cliente es hombre, y en este caso la persona que es desde el secuestro, pues es en su mayoría mujer. Llega a haber niños, hombres sí, pero son muchísimo menos. Y aquí lo interesante es esa violencia que vamos a ver por parte del cliente, ¿no? Que es algo que analizamos también mucho, incluso desde una visión muy antropológica, es muy interesante, psicológica, pero en este caso también con un parteaguas de un marco feminista, con la teoría de género, pues podemos entender en dónde estamos parados con esa violencia sexual tan grande que se llega a tener con las mujeres que son esclavas sexuales. Y bueno, pues creo que me estoy ya pasando un poquito del tiempo. En términos generales, pues yo también pienso que es importante seguir trabajando estos temas, lo que son trabajar directamente con las familias, trabajar directamente y tratar de profundizar con nuestras herramientas antropológicas para poder dar como más elementos en nuestra lucha de derechos, y ahí sí haciendo hincapié en este día que es muy importante, la demanda de derechos que todavía tenemos que tener en nuestra agenda feminista. Gracias. Muchas gracias, doctora Sherizada. Damos, pues, para cerrar esta primera ronda, la palabra a la maestra Lisette Pérez Cárdenas. Adelante, Lisette. Hola, pues buenas noches a todas y todos. Pues primero me siento muy contenta pues de compartir este espacio con ustedes, y agradezco particularmente a la ENA-ACDC por impulsar estos espacios de encuentro y reflexión antropológica sobre diversas temáticas y agendas que considero que son relevantes para nuestra disciplina. Pues para mí ha sido muy grato escuchar a las compañeras, a la doctora Ana Cecilia, a la doctora Magali, a la doctora Linnea Berrio y a Carla, que está moderando esta mesa. Y bueno, yo creo que estos espacios, por un lado, nos ayudan a tejer redes para contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en su pluralidad y la erradicación de la violencia de género. Primero voy a comenzar señalando, que tal vez sea un poco repetitivo,
que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue institucionalizado desde 1975 por las Naciones Unidas. Y esta fecha pasó de ser una fecha para rememorar distintos esfuerzos que buscan visibilizar el papel de las mujeres en la vida social a un suceso profundamente político. Un espacio que considero necesario para tejer las experiencias colectivas que nos colocan a las mujeres en el centro, como actoras de nuestras propias historias. Hoy ha sido un día de intensas actividades, reflexiones, conversaciones, movilizaciones y exigencias. Creo que la mayor parte de nosotras todo el día hemos estado en distintas actividades que tienen que ver con la conmemoración de este día. Y desde diferentes frentes y espacios, las mujeres y particularmente las antropólogas, pues nos convocamos a reflexionar sobre el respeto a nuestros derechos en la extensión de la palabra. Pensar en los derechos de las mujeres implica una mirada interdisciplinaria, ya que en primer lugar tenemos que pensar en el papel de las mujeres en general, con la finalidad de observar que la desigualdad se encuentra enraizada en las prácticas y los procesos sociales, al mismo tiempo que necesitamos mirar con detenimiento el impacto que la desigualdad tiene en la vida y los cuerpos de las mujeres. Creo que, como ya lo han señalado, pues la antropología como disciplina es una ciencia pionera en el análisis de la desigualdad de género y el papel cultural que cada sociedad le da a cada uno de los géneros. Y por ello en la antropología existe una importante tradición de investigaciones sobre la subordinación de las mujeres, la diversidad y las relaciones de poder. Relaciones de poder que por lo menos en nuestra sociedad son asimétricas, relaciones de poder que colocan a las mujeres en posiciones desventajosas y reproducen jerarquías. Desde la antropología, diversos estudios, digamos, clásicos como los de Horner, Rosaldo, Linton, Leacock y Moore han cuestionado el significado de ser mujer en culturas y sociedades concretas, así como en momentos históricos determinados, además de la extensa producción que se ha hecho de antropólogas contemporáneas. Todos estos estudios realizados en diversos lugares han dejado de manifiesto que el papel que desempeñan las mujeres y los hombres no son iguales y no son homogéneos. Por el contrario, más bien responden a construcciones culturales determinadas en las cuales algunas prácticas y conductas son más valoradas que otras. Por ello, si hay algo que nos ha enseñado la antropología es que la subordinación y la desigualdad no son universales, que pueden cambiar con el tiempo y en el tiempo, y que es nuestra capacidad transformar la realidad. Entonces, un poco respondiendo al llamado de este foro, pues si nos preguntamos cuál es el papel de las antropólogas frente a la agenda feminista en México, yo pienso que no existe una respuesta, ya que hay múltiples expresiones, formas y compromisos que las mujeres y las antropólogas asumimos para acuerpar nuestros posicionamientos políticos. Creo que también tendríamos que cuestionarnos cuál es la agenda feminista en México, porque yo creo que hay una diversidad de agendas. Aún así, se comparten ciertos elementos en común, tales como la autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, el alto a la violencia de género, los feminicidios y la impunidad, igualdad salarial y en los espacios de toma de decisiones, así como en el acceso a la salud y a la educación. Todas estas son un conjunto de demandas de larga data que históricamente nos han sido negadas. Al mismo tiempo, la agenda feminista en México pues intenta evidenciar la violencia estructural y las desigualdades históricas que se mantienen a partir de complejos entramados que sostienen y perpetúan el sistema patriarcal. Y ahí en todos esos espacios estamos las antropólogas, desde la militancia, la academia, los movimientos sociales, las organizaciones, la consultoría y la administración pública, por señalar solo algunas. Porque la agenda feminista no es una agenda ajena a nosotras, también es una agenda que compartimos desde nuestros posicionamientos y desde nuestros propios feminismos. Los feminismos en su diversidad, sin lugar a duda, nos han arropado y a pesar de la pluralidad de los movimientos de mujeres y feministas, existen múltiples trayectos en los que caminamos juntas, espacios que nos han fortalecido, nos han encontrado y nos permiten observar nuestra propia diversidad.
Creo que también es muy importante reconocer que los feminismos nos han reunido y nos permiten reconocernos, al mismo tiempo que también nos dan la posibilidad de entender que nada ha sido gratuito ni fortuito, que los derechos de las mujeres no han sido un regalo que nos haya sido otorgado, sino que los derechos de las mujeres parten de una lucha constante e incansable, la cual se narra a través de historias, de exigencias, pero también de pérdidas. Y por eso hoy sabemos que los derechos no se piden, los derechos se exigen, se ejercen, se arrancan y se arrebatan. Y en ese sentido, pues yo estoy segura que cada una de nosotras desde nuestros espacios empujamos la agenda feminista y que día con día intentamos hacer cambios en lo individual y en lo colectivo. Que cada uno de los espacios que ocupamos los terminamos haciendo feministas, porque aunque demos una clase, por ejemplo, que no tiene que ver con el feminismo, siempre le encontramos algún resquicio para incorporar una reflexión desde la perspectiva de género o desde los feminismos. Y con lo poco o mucho que tenemos, intentamos sembrar una semilla para que las y los estudiantes comiencen a cuestionar sus privilegios. Por un lado, creo que en la universidad los retos son enormes. Como lo mencionaba Carla, la incorporación de protocolos para sancionar la violencia de género en la comunidad universitaria no es un tema menor. Hoy sabemos que no es normal que las estudiantes de antropología y de todas las licenciaturas experimenten acoso o violencia. Que las mujeres en los espacios públicos tenemos que sentirnos seguras, así sea en un salón de clases, en un aula virtual o en el transporte público. Desde mi experiencia en particular, yo trabajo con participación política de mujeres indígenas y a través del seguimiento y acompañamiento que he dado a diferentes mujeres que ejercen un cargo, pues se ha intentado evidenciar los diferentes retos y obstáculos que ellas enfrentan en el ejercicio de sus cargos y además de eso, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, en ese sentido y particularmente centrándome en la participación política de las mujeres, pues justamente desde hace varios años la violencia política contra las mujeres no había logrado ser sancionada con leyes específicas que la castigaran. Entonces, bueno, han existido pues un conjunto de reflexiones, de espacios donde nos hemos convocado las personas interesadas en estas discusiones y fue así como en el año 2019 pues estuvimos invitadas, digamos, un grupo de compañeras que trabajamos estos temas de participación política de las mujeres para participar en el tema de la discusión para una ley que sancionara la violencia política contra las mujeres. Entonces creo que en ese espacio la aportación que hicimos las antropólogas fue muy importante y relevante porque se incorporó no solo el tema de la violencia contra las mujeres en general, sino que también se puso el dedo en el renglón sobre el tema de la diversidad de estas mujeres, ¿no? La importancia de incorporar un enfoque intercultural que reconozca que no todas las mujeres son iguales ni se enfrentan a los mismos obstáculos dependiendo ya sea la clase social, el entorno o el grupo étnico al que pertenezcan. Entonces, en ese sentido, creo que estos espacios pues también nos han permitido encontrarnos y pues un poco también como decir de manera como muy clara que la antropología también tiene mucho que aportar en la construcción de políticas públicas y específicamente en la construcción de políticas públicas que están orientadas a los temas de género y a los temas de las mujeres. Entonces, pues sin duda los retos hasta ahora son mayúsculos, pero también creo que nuestros compromisos son enormes. Y desde nuestros temas de estudio e investigación, poco a poco comenzamos a incorporar la mirada antropológica, esa que privilegia la diversidad, los encuentros y el diálogo. Mirar con los lentes de la antropología, en lo personal, a mí me cambió la vida. Y creo que cuando le puse el filtro del feminismo, pude cuestionar de forma cotidiana las múltiples violencias que se ejercen sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Para terminar, quiero señalar que los feminismos vinieron a revolucionar el siglo XXI y por eso, aunque no nos querían ver, ya no nos pueden ocultar.
Las mujeres estamos en el centro y desde ese espacio continuaremos exigiendo la igualdad de derechos que como personas merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todas por esta primera exposición que creo que nos deja pensando y replanteándonos, esperemos pues que a todos quienes están siguiendo esta transmisión, y sí creo que sería enfática en que espero que haga eco y haga resonancia, por supuesto, en las compañeras, pero sobre todo en los compañeros que se suman y que se estén sumando a esta escucha. Creo que ahorita decía Liz algo con lo que cerraba su participación. El feminismo vino a revolucionar y a marcar el ritmo del siglo XXI, y las mujeres, cada una desde el contexto, desde su matiz, desde su especificidad étnica, regional, local, contexto rural, contexto urbano, ha resuelto y ha tratado de jugar de la manera más apropiada esta revolución. Pareciera de repente que los compañeros han quedado, los compañeros, y también asumiendo todos los matices que tenemos que colocar al referir a los compañeros, debemos de tener presente pues que han quedado un poco en desfase con este diálogo. Y de ahí quiero desprender la segunda participación, que creo que nos puede dar buen margen para cerrar este ejercicio, esta mesa de diálogo. De ahí quiero desprender una pregunta que creo que estuvo calentando la plaza pública y la arena pública desde el viernes, que es el tema de las marchas. El tema de las marchas que, por supuesto, anteceden a esta que hoy está sucediendo, la del 2021. El titular del Ejecutivo Federal hoy por la mañana casi las acaba de descubrir y enunció que le sorprendía que se aparecieran casualmente desde que él tomó la posesión de la presidencia. Esa expresión creo que es parte de lo que podríamos denominar o enunciar como el pacto patriarcal, la incapacidad de ver sobre su privilegio, sobre su condición de ser un varón, y un varón que está en el poder, aparte. Fue sorprendente la enunciación hoy por la mañana, en donde dijo: hoy estamos celebrando un día más, el Día de las Mujeres, ¿no? Cuando no es esa la jugada, no es esa jamás creo que ha sido la idea. Y después, este reconocimiento, esta sorpresa que se ha llevado él, que hoy aparezcan las marchas. Todas aquí, las que nos estamos acompañando y con las que estamos dialogando, sabemos que estas marchas tienen larga data, que la lucha de las mujeres es amplísima. Algunas de ustedes refirieron a la situación de las mujeres, de las pioneras mujeres antropólogas que han enunciado las particularidades o las especificidades que requiere hablar y trabajar y dialogar y proponer con mujeres. Por tanto, creo que no podemos, insisto, dejar como de lado diálogo, digamos, insistamos en la palabra diálogo, este diálogo, y qué opinión o qué reflexiones nos merece la situación, y estoy refiriéndome al titular del Ejecutivo Federal, pero por supuesto eso no excluye también a los titulares del poder estatal, no excluye a los presidentes municipales. También de repente la figura más visible, por supuesto, es el presidente, pero insisto, eso no excluye, ni cambia, ni tampoco podríamos decir que está comprendiendo perfectamente el hecho los presidentes municipales o los gobernadores. Si ahorita echamos un rápido vuelo de pájaros sobre lo que sucedió en los estados, la cosa también estuvo bastante encendida, y creo que sí tendríamos que recuperar y propondría cerrar esta segunda intervención con las reflexiones que les merece. Esta marcha podría ser, sí, es la marcha del 2021, que aparte está atravesada por la situación de la contingencia que no se ha detenido, pero por supuesto también podemos meter reversa y pensar en las marchas que podrían y que han estado presentes por lo menos en todo este siglo, por traer a la mesa las que tenemos un poco a flor de piel, sin por supuesto omitir ni obviar las que sucedieron en el siglo XX. Entonces, por ahí
vendría la segunda intervención en el mismo sentido, y en el mismo sentido voy dando las participaciones. Entonces, te doy la palabra a Ana Cecilia para abrir esta reflexión. Sí, pues muchas gracias por la pregunta, pues muy pertinente para la fecha. Yo creo que es central ver en qué se está enfocando la agenda feminista y como ya lo había mencionado Lina, esta creatividad y habilidad para sortear, pues, como todas estas imposiciones y tecnologías de poder establecidas por los estados, ¿no? Como el movimiento feminista, de hecho es muy claro en Ciudad de México, cambia toda la idea de un muro. De hecho, leí un mensaje en Facebook en donde dice, ¿no? Somos tan fuertes que el muro lo convertimos en una primavera. No, pero además es un muro en el cual se está poniendo en el centro lo que es la violencia de género, lo que son las desapariciones, lo que son los feminicidios. O sea, es una habilidad de volcar de manera creativa cuál es la agenda y cuál es el centro del movimiento feminista. El visibilizar que finalmente en México pues son 10 mujeres asesinadas al día, que pues desde el 2015 hay 3.578 feminicidios, o sea, son datos espantosos. De hecho, como muchas decían, pues el muro no es suficiente, o sea, se necesita un muro infinito para poder poner el número de todas las víctimas de feminicidio, que es un país en el que hay 99% de impunidad en casos de violencia contra las mujeres, que hay violaciones cometidas ahora por grupo, hay ataques de ácido, o sea, cada vez la violencia se va incrementando, se va variando los tipos de violencia, pero también las respuestas del movimiento feminista. En el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas que puedo acompañar, ¿cuál es el reclamo en estas movilizaciones? Por ejemplo, el impulsar, el tener, el gozar de mayor autonomía física, política y económica, el generar mecanismos de denuncia y sanción a los agresores dentro de sus comunidades, el buscar reparaciones culturalmente eficientes y satisfactorias, y otras propuestas más, ¿no? Que son centrales dentro de cada movimiento, dentro de cada colectivo. Entonces, se me hace muy interesante cómo también esto se centra en contemplar que estos reclamos van más allá de intereses electorales y partidarios, ¿no? O sea, que es también otra de las grandes consignas que dan constantemente estos movimientos, y también cómo estos activismos y movimientos feministas tan fuertes, tan dinámicos, tan creativos, se sirven también del discurso de los derechos, de las convenciones, los acuerdos internacionales y regionales para exigir el cumplimiento de los derechos. Entonces, realmente yo noto una diferencia increíble, o sea, de hace 10 años, de cómo se dan ahora los movimientos, cómo se están aperturando los espacios, y definitivamente estos activismos y estos movimientos feministas son uno de los factores fundamentales y constante que están rigiendo las transformaciones constitucionales y legales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, que también acompaño, fue central la presencia de los movimientos feministas dentro de la Asamblea Constituyente. Entonces, todos estos cambios dentro de la Constitución se debe a ese movimiento feminista. Y a la vez también estos cambios en lo que son las políticas públicas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Argentina, de Chile, o sea, cómo estos movimientos están incidiendo en lo que son las políticas públicas. Más allá de que, pues, la adopción de políticas públicas no necesariamente implica que sean aplicadas, ¿no? Pero son procesos, finalmente, de luchas de larga data, ¿no? Entonces, a la vez, estos cambios en lo colectivo, pero también en lo micro, ¿no? En estos cambios familiares, en este cuestionamiento de lo que son las masculinidades hegemónicas, en las denuncias en las universidades. Hace 10 años, si tú sufrías acoso, no te animabas a denunciarlo. O sea, eso es algo increíble, cómo se está cada vez aperturando, inclusive en las instancias públicas. Entonces, yo creo que realmente este derecho, pues, a movilizarse es un derecho central que está abriendo grandes espacios y felizmente los estamos viendo, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario en relación a estos movimientos. Muchas gracias, Cecilia. Magali, adelante.
Muchas gracias. Entonces, me perdí un poco. ¿La pregunta va enfocada a las marchas o en general al movimiento? Creo que estaríamos haciendo un cruce, Magali, entre la marcha, el movimiento. Tú enunciaste particularmente el tema de las redes, ¿no? El Ujú. papel que están jugando en este dinámico y creativo también movimiento, o movimientos también, porque creo que todas han referido a ella, son muchos feminismos, son muchas coloraturas sobre eso y muchas demandas también. Exacto, yo quiero como hablar como un poco de la complejidad pues del movimiento feminista, de las diferencias de diferentes agendas o puntos en la agenda, que solamente hay como varios puntos para mí que son comunes o centrales donde hay un acuerdo o consenso, ¿no? Que es el tema de los feminicidios y la violencia de género, pero sabemos que en otros temas, pues no hay disidencia, hay debate, hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de las luchas trans, ¿no? No hay un acuerdo porque hay diferentes también identidades políticas dentro del feminismo, ¿no? Pues no me voy a meter mucho ahorita en eso, ¿no? Pero hay como varias posturas. Yo diría que estos dos puntos dentro del movimiento pues han generado más consenso y acciones conjuntas. Eh, y más allá de hablar de una figura presidencial, yo quiero hablar de cómo toda la conformación del Estado mexicano es patriarcal, ¿no? Y eso no empezó apenas, ¿no? Es toda una historia, ¿no? Que, por ejemplo, para mí fue muy importante y asombroso este performance de las tesis, ¿no? Porque es a partir de conocimientos de la antropología, ¿no? Concretamente ellas dicen, leímos a Rita Segato, ¿no? En las estructuras elementales de la violencia, y armamos este performance y llegó hasta la India, llegó a África, llegó a países árabes, donde jamás pareciera que hay una división entre los feminismos blancos y de orientales, africanos, indígenas, ¿no? Y hay cosas que yo creo que en la antropología vemos que es universal. Y yo en general creo que hay, no solamente de este gobierno o de algunos partidos, en general también en la misma izquierda, ¿no? O lo que podemos llamar la izquierda mexicana, ya sea socialista, libertaria, etcétera, pues hay centros, hay pactos patriarcales de silencio, ¿no? Y yo creo que esa es una característica, ¿no? También en nuestras propias instituciones, ¿no? Eh, estaría esto, y pues yo ahí pienso que el punto es que vayamos ocupando estos espacios, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, esta idea que hemos hecho las mujeres de tener un espacio en el lugar público, por ejemplo, la antimonumenta que está en Bellas Artes y que ha sido replicada en diferentes estados de la República. Recuerdo que incluso ha habido partes, por ejemplo, en el movimiento de Ayotzinapa, por la justicia y la memoria de Ayotzinapa, ¿no? eh, de las desaparecidas y de los desaparecidos, pues había un bloque feminista y que recuerdo que en ese mismo momento decían, alguna chica lanzó la consigna de no todos somos desaparecidos o no todos somos, porque justo como que no hay siempre también dentro del movimiento personas que quieren ejercer como tutores o como decir cómo tienen que marchar las mujeres, por ejemplo, cuando hay en las mismas marchas, en los bloques, cuando está el contingente separatista, se quieren meter reporteros, quieren tomar fotografías, ha pasado en Argentina, como que no hay y hay varias discusiones, ¿no? También dentro del movimiento como el separatismo, ¿no? Pero no hay un respeto como del derecho de que sean espacios de mujeres, y de que no tengan eh, como una voz autorizada que diga qué hacer, ¿no? Y yo creo que el enojo que hay ahora, en especial, pues es como por muchas, o sea, está articulada por muchas luchas de reconocimiento, que es la negación, ¿no? Decir, no existen, no es válido tu movimiento, es por una cuestión coyuntural, electoral, de partidos políticos, ahora resulta que las feministas somos, pues no podemos hacerlo desde la izquierda, ¿no? Cuando sabemos que ha habido ha habido las primeras feministas socialistas fueron de izquierda, ¿no? Incluso este día se empezó en la Unión Soviética, con la idea de las mujeres trabajadoras, etcétera.
que también sufrían esta parte, ¿no? De decir, de que dentro, en sus espacios les decían, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? O sea, no puede pasar al ámbito público, esto aquí, ¿no? Y entonces es el gran enojo y yo creo que es la gran revolución feminista, poner estos acentos en lo público, no solo en la esfera digital, sino también en las calles, ¿no? Y creo, a mí el hecho también del muro, ¿no? Del muro que decían que parecía un castillo, el Palacio Nacional, y de esta subversión de poner los nombres, ¿no? Y de visibilizar, fue como un acto simbólico muy importante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ya tenemos este guión en cada marcha, o sea, yo me atrevo a decir, y hay muchas posturas igual de si se hacen acciones directas o no, etcétera, etcétera, pero en este guión siempre se va el acento de los medios o lo que pasan en la tele es, hubo tal cuestión violenta, se rompió una valla, etcétera, etcétera, hubo gases, ¿no? Y las consignas, ¿no? O la memoria de las caídas en feminicidio, de las víctimas, pues ya no es el acento, ¿no? Se logra como distraer esto, ¿no? Y también hay un juego ahí de los medios de comunicación, de darle más acento a esto. No sé ustedes qué piensan aquí, terminaría. Sí, sin duda, Magali. No podríamos tampoco obviar ni visibilizar el papel de los medios. Aquí hay un comentario que quisiera recuperar de una de las compañeras que nos está siguiendo, antes de dar la palabra a la doctora Lina. Mayra Chávez nos comparte un comentario en donde dice: el activismo de las nuevas generaciones empoderan la importancia del cuerpo propio y sus derechos sobre el mismo, que sin duda pues también es otra de las cosas que detona y que promueve y que tiene como bandera los feminismos, y algunos lo enfatizan más que otros. Doy la palabra, doctora Lina. Gracias. Bueno, renuncié a intentar poner las imágenes, pero están circulando por todos lados. Quería justamente yo colocar esta, la que hacía referencia Ana hace un momento, de la valla, y Magali también, ¿no? De la valla transformada en un espacio simbólico que honra la vida y la memoria de las mujeres, ¿no? Y honra la dignidad y los derechos y la posibilidad de no olvidar, ¿no? A todas las que hemos perdido finalmente, ¿no? Para mí, digamos, esta idea de que es algo nuevo, que irrumpe, que recién se observa, me resulta desconcertante, por decirlo menos, porque efectivamente, si algo podemos reconocer es la larga data del movimiento feminista y la enorme diversidad que en su interior tiene. Entonces, me parece que esto es como un primer elemento, en tanto nos permite como uno identificar que están transformándose una serie de elementos en diferentes registros y que hay muchos feminismos actuando al mismo tiempo de diferentes maneras y en diversos espacios. Y que el espacio público es solo uno y es muy importante, es muy simbólico. Y lo que pasó efectivamente con la valla del Zócalo, lo que pasó hace un año con esas imágenes bellísimas de todo Reforma lleno de morado, el Zócalo en cada una de las regiones, para nosotras lo que significó aquí en Oaxaca la despenalización del aborto, como una lucha que hubiera sido imposible también sin toda una serie de luchas previas, ¿no? Y de procesos de acumulación previa y de articulación también entre distintos tipos de feminismo, ¿no? Feminismos que hacen presión en la calle, feminismos que construyen propuesta y ayudan a avanzarla con quien corresponde, feminismos que teorizan desde la academia, feminismos que están en las barricadas, feminismos comunitarios, feminismos indígenas, afros, es decir, primero como poner sobre la mesa esta enorme diversidad y esta fuerza y este vigor que es imposible de no ver. O sea, es imposible que no nos vean porque estamos en todos lados y hace mucho tiempo que estamos en todos lados. Y creo que una cosa que a mí me parece muy esperanzadora es también ver a las nuevas generaciones y ver las nuevas formas de ejercicio también, de lucha por los derechos, de entender también estos procesos para
muchas de las feministas jóvenes, por ejemplo, y esto es interesante en términos de las transformaciones generacionales, ¿no? Del propio feminismo, como muchas generaciones previas se formaron en la calle, en el movimiento obrero, urbano popular, sindical, etcétera, y para muchas colegas más jóvenes ha sido un acercamiento a través, por ejemplo, de los espacios académicos, de las lecturas, para otras más jóvenes a partir de las redes. Entonces creo que esta vitalidad es central porque nos necesitamos todas, ¿no? Y me parece que la pandemia nos ha venido a colocar de nuevo en la frente esto que siempre hemos dicho, y es que lo público, o sea, lo privado es público, lo público es lo privado. Estos límites no existen, son borrosos y necesitamos sacar lo privado, lo que pasa aquí adentro, al espacio de lo público. Y cuando hemos sido confinadas por la contingencia sanitaria, por las medidas tomadas para, digamos, el mantenimiento de la salud, etcétera, lo que ha pasado es que tampoco nos hemos detenido. O sea, no poder salir a la calle no necesariamente implica que nos quedamos quietas, ¿no? Para mí ha sido muy impresionante ver la cantidad de acciones que en este año hemos tenido, la cantidad de webinars, la cantidad de compañeras indígenas, afroestudiantes, poniendo su palabra en diferentes espacios. De verdad, hoy no había cómo, a cuál me voy, ¿no? De todas las cosas que se están haciendo, todo el tema de la ley Olimpia, del trabajo que hacen las chavas más jóvenes, que son buenísimas en las redes para poder documentar. Entonces, creo que efectivamente el pacto patriarcal existe, no es reciente. Lo que observamos hoy es parte de ese pacto patriarcal, sin embargo, no deja de sorprender por las apuestas y por las, ¿no? por las apuestas que se habían hecho, por los compromisos, con una agenda de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que ahí hay deudas, pero que no son de hoy, son deudas que ya se traen de hace mucho tiempo y se han agudizado. Temas de presupuesto para la agenda de las mujeres se han reducido en esta administración, esto no lo podemos negar, ¿no? Demandas que nos ha costado muchísimo conquistar se han ido disolviendo y en ese sentido me parece que la deuda se hace mucho más grande. La brecha que la valla separaba, ese espacio físico, en realidad es un espacio mucho mayor, pero el tema es que siempre los vamos tumbando y transformando. Yo creo que eso es lo esperanzador. Muchas gracias, Lina, muchas gracias y coincido plenamente con lo que señalas. Antes de dar la palabra a la doctora Sherezada, recupero otro comentario de las compañeras que nos están acompañando. Nos dice Ana Laura Rivera: las antropólogas somos fundamentales en las agendas feministas y en varios ámbitos, como bien lo apunta Lina Berrio. Importantes estos espacios para escucharnos. Muchas gracias, Ana Laura, por seguirnos aquí, por seguir la transmisión y las voces de todas las compañeras. Te cedo la palabra, Sherezada. Gracias, muchas gracias. Bueno, coincido con todo lo que las compañeras ya mencionaron. Definitivamente hay un enojo mundial, no solamente lo podemos enfocar a México, es mundial y lo vemos incluso con las redes sociales, también es una magia, ¿no? Lo que sucede en Chile, ¿no? Hay una explosión en hashtags, en Facebook, es esta acción sorora, ¿no? Que se da de manera inmediata. Es imposible que alguien salga a enunciar que eso es reciente, es como, por eso también causa más molestia ese no diálogo. Entendemos que en el caso del gobierno actual, pues no son como tal culpables de todo lo que está sucediendo ahorita, eso perfectamente lo entendemos, pero sí debería de haber en ese sentido más diálogo. Creo que eso es algo que está causando molestia y que está sucediendo también en otros espacios, ¿no? O sea, insisto, esto es mundial. Por otro lado, bueno, pues es la visibilización del movimiento, es la visibilización, el pacto patriarcal, como ya mencionaron, sí existe, por supuesto. Ninguna persona que tenga privilegios los va a soltar así nada más porque, ay, ya, está bien, me convencieron. Entonces, por supuesto que hay una resistencia. Estamos viendo también en gran medida una lucha fuerte de sexos, claro. ¿Por qué? Porque la mujer está ganando espacios y por supuesto que los ha ido ganando.
En algunos lugares más, en otros menos. Todavía falta mucho por hacer, por supuesto, pero hay una resistencia. Y esa es la resistencia que podemos ver de manera simbólica con esa valla, ¿no? Y también es muy simbólico que la hayan roto, ¿no? Es fuerte en ese sentido, pues. Por supuesto que otra cosa que yo quería comentar es que se ha dicho mucho en redes sociales que es un movimiento social incluso manipulado. El mismo jefe de Estado lo dijo en una mañanera, lo cual también ha causado mucha molestia. Pero yo me pregunto, ¿cuál movimiento social no ha sido señalado de una manipulación? Todos los movimientos sociales. Y también es cierto que sí hay grupos que quieren apropiarse de un movimiento que está generando mucho, así que mucha movimiento, ¿no? Repitiendo la palabra. Sabemos que incluso en el 68, para hacer como menos a los estudiantes, a las y los estudiantes, se les mencionó que estaban manipulados desde grupos comunistas, religiosos, de la URSS. Siempre se ha manejado este tipo de ideas. No quiere decir que no haya grupos que traten de controlar o de embestirse con los logros de un movimiento. Por supuesto que también por eso hay tanta molestia de muchas feministas de que personajes como Grosso, Lorete Mola, y ya sabemos que hay una lista larga, no los voy a mencionar, se quieren ya embestir de este movimiento. Y da coraje, pues, por supuesto que sí. Calderón, pues, por favor, cuando las peores desapariciones empezaron con él. Entonces, no se trata en este momento, me parece, como feministas, de irnos en contra del gobierno que está ahorita, sino de encontrar un diálogo con el gobierno que está ahorita, sin importar el partido. Ahora, me parece que también esto se lleva, en el caso de México, a esta lucha que hay ahorita tan fuerte, ideológica entre personas. Yo lo veo incluso hasta a nivel muy personal con gente muy cercana, que no se puede tocar lo más mínimo al gobierno, porque cuando la lucha feminista es otra cosa, o sea, no es que estemos señalando al gobierno actual, sino queremos un diálogo, yo insisto, y un diálogo real. La violencia institucional es a la que más se enfrentan las familias de personas desaparecidas. Llegan a un ministerio público y se encuentran con este aparato patriarcal de su hija se ha ido con otro. Y eso se los dicen cuando ya pasa un año. Si entrevistamos a mujeres con pruebas, me refiero a pruebas de legistas, de que fueron violadas, siguen encontrándose con cómo fuiste vestida. O sea, tal cual, así como las chinainas hicieron su canción que tanto pegó. Bueno, es que es real, es real. Eso es el enojo. Por supuesto que ya no estamos en una posición de la mujer que se calla, que no está en los espacios públicos, como bien dijeron. Ya estamos en los espacios públicos. Podríamos analizar más allá si vale la pena violentar de tal manera no solo los muros, sino los monumentos, y habrá quien diga que sí, habrá quien diga no, pero me parece que esa no es la discusión, y por supuesto que los medios de comunicación enfocan la foto ahí. Yo estuve en la marcha del año pasado, y ni hubo tantos destrozos como después lo sacaron, ¿sí? Y muchos feministas que venían atrás lo dijeron, es que de verdad eran grupos de choque los que venían hasta atrás, ¿no? Eso ha pasado, e insisto, en todos los movimientos sociales. Entonces, que quieren desvirtuar también, esas son las feministas, ¿no? Agresivas, las feminazis, etc. Eso es lo que quieren que se vea. Y que hay mucha gente que a lo mejor no se ha acercado al movimiento feminista y dice, no, pues qué miedo, ¿no? Ser feminista, ¿no? Y estar exigiendo a partir de la violencia, ¿no? Pero también hasta qué grado, también hay chicas que consideran, yo conozco, insisto, he trabajado con familias de desaparecidas y yo les pregunto a las que están aquí, a las personas que estén oyendo, ¿qué sentirían? ¿Qué sentiríamos de que un familiar, el que quieran, se los desaparecen y no hay una respuesta institucional, no hay un acompañamiento, lo más mínimo de una respuesta institucional? Nos encontramos con una pared ante quien nos tendría que estar dando una protección, un acompañamiento adecuado. La verdad, si quieres salir a quemar, si se trata de tu hijo o de tu hija, quieres quemar al Estado. Simbólicamente vas y a lo mejor quemas
el cuadro de Madero, lo que quieran pensar. Eso yo lo he podido ver en entrevistas con personas. No toda la gente que está saliendo a hacer un destrozo ni está manipulada ni está pensando en cuestiones políticas. Eso sí es algo que quiero aclarar. Hay gente que ha sido realmente violentada por el Estado, sea quien sea. El Estado no es una persona ni es un grupo político, eso sí hay que aclarar, es el Estado el que nos puede dar una respuesta ahorita y que no están recibiendo la respuesta adecuada. Con eso terminaría. Ya me excedí mucho. Muchas gracias, Sherezada. Pues creo que todas o todas hemos convergido en lo mismo. No es referir específicamente y no se trata, en efecto, de colocar un nombre. No, esto no se trata de quien ahora ocupa la presidencia. No. Esto son omisiones históricas, son omisiones de muchísimos años atrás y que, como bien dices, tiene que ver el Estado no ubicado, no asociado con una persona, con una serie de instituciones y de procedimientos que hacen que esas instituciones sean eficaces. Y hay omisiones en los ámbitos más pequeños que podamos conocer, desde las comisarías ejidales, desde los comités agrarios. Desde ahí vienen una larguísima cadena de omisiones que bien podrían narrar todas las mujeres que se quedan como titulares de muchas tierras, ¿no? Y toda la violencia a la que están sujetos. En efecto, ¿no? A mí, en ese sentido, era que me llamaba la atención la expresión del día de hoy del presidente y de hace 2 o 3 días, en donde él era atacado. O sea, por supuesto que no, nunca se ha tratado de ello. Es mucho más complejo, la demanda es mucho más compleja. Bueno, para cerrar, te cedo la palabra, Lisette, adelante. Ay, gracias. Pues yo creo que coincido con lo que se ha dicho hasta ahora. Las distintas expresiones de las movilizaciones, digamos, de los últimos años, pues sí dan cuenta, por un lado, como de un enojo y de impotencia, pero también de múltiples formas de expresar lo que está pasando, ¿no? Recuerdo justo el año pasado que era como el tema del glitter, las jacarandas, distintas performances y manifestaciones artísticas que de alguna u otra manera pues intentan expresar todas estas demandas que además son legítimas de las mujeres. O sea, creo que eso es como así de lo que tenemos que partir. Las demandas del movimiento de mujeres son legítimas, no las podemos cuestionar. O sea, justo un poco lo que mencionaba Sherezada, o sea, ¿cómo le vas a cuestionar a una madre buscadora que no se manifieste? Es decir, el Estado nos ha fallado y no es el Estado de los últimos 2, 3 años, sino que es un Estado que tiene un arraigo que ha venido articulando y configurando las distintas violencias estructurales y sistemáticas para colocar a las mujeres en posiciones en donde su vida está en riesgo. Entonces, creo que efectivamente las movilizaciones pues tienen una razón de ser. A mí me preocupan como ciertas cosas y creo que en ese sentido comparto como lo que señalaba Sherezada, que tiene que ver con esta idea de que distintos grupos políticos y de medios de comunicación pues intentan expropiar las demandas y exigencias de los movimientos de mujeres y feministas. O sea, esa expropiación y vaciar de contenido como las demandas del movimiento feminista para mediatizarlas y para popularizarse, creo que eso sí es un problema y ahí es donde tenemos que poner como el dedo, ¿no? O sea, y tenemos que señalarlas porque, o sea, para mí a veces sí es como muy contradictorio. O sea, que personas que señalan a las mujeres que interrumpen su embarazo y que quieren que estén presas, ahora digan que son feministas. O sea, no entiendo como esas cosas, no las entiendo, me parecen contradictorias. Y pues lo mismo, o sea, como que, no sé, veía un anuncio que decía, el PRI, el partido más feminista de México. Entonces una se pregunta, ¿cómo por qué? O otro que decía, el PAN ha sido el primer partido en impulsar los derechos de las mujeres. Pues, ¿de qué derechos estamos hablando entonces, no? O sea, creo que sí es peligroso
que estos grupos expropien como la fuerza del movimiento feminista y del movimiento de mujeres. Sin embargo, pues también es algo que pasa siempre en los movimientos sociales, o sea, siempre hay alguien que saca raja como de lo que se está haciendo, y entonces en ese sentido creo que hay que tener como cuidado. Y pues me parece que es como muy importante que sigamos como visibilizando pues las diferentes luchas y las diferentes movilizaciones que hay de las mujeres, y creo que desde la antropología pues tenemos una posición privilegiada porque tenemos el privilegio del trabajo de campo, de la etnografía, de tener el contacto directo con las personas, y creo que eso nos ayuda a construir y a visibilizar cuáles son las problemáticas que tenemos. Efectivamente, nosotras, las antropólogas, no queremos hablar por las otras, pero sí en algunas ocasiones podemos ser como canales que permitan como visibilizar lo que está ocurriendo. Entonces, creo que la antropología en ese sentido es privilegiada, y nosotras como antropólogas pues tenemos como ese compromiso, y sobre todo pues tenemos una convicción política y un posicionamiento claro, ¿no? O sea, ser feminista es un posicionamiento político, y entonces en ese sentido pues es muy difícil que podamos pues como cambiar un poco en las ideas que tenemos, porque es un proceso muy largo en el que una se construye feminista. O sea, no es como que hoy desperté y digo ya soy feminista, sino que parte de un montón de cuestionamientos a nosotras mismas, a nuestras prácticas cotidianas, a nuestros ejercicios, a las violencias que hemos enfrentado, a las violencias que hemos reproducido. O sea, es súper duro ser feminista en realidad. Entonces, pues creo que la tarea con la que nos quedamos es como seguir aportando en la construcción de estos nuevos feminismos y de estas exigencias para que las mujeres podamos tener todos los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Parece que no nos llegaron algunos comentarios o preguntas de parte de quienes nos están siguiendo en Facebook. Si alguien quisiera, listo. Bueno, me dice Blanca que por ahora no hay más preguntas. Hemos cubierto religiosamente las 2 horas. Ha sido una buena manera de cerrar y de pensarnos otra vez en esto que ha señalado Liz, y creo que lo han señalado todas, sobre nuestro quehacer, ¿no? Este lugar privilegiado, en efecto, desde donde vemos, desde donde construimos, escribimos, dialogamos, accionamos y participamos, que es la antropología. Podemos dar cierre a esta mesa, por supuesto, reiterando las gracias a Ana, a Magali, a Sherezada, a Lisette, a Lina, a Blanca, por supuesto, que está, no la ven, pero aquí está con nosotras, y a Carlos, que también nos estaba acompañando a su hija en la marcha hace un ratito, no puede estar aquí, pero agradecer, reiterar que se hayan sumado. Muchas de ustedes sé que tuvieron participaciones a lo largo de todo el día y que no fue fácil, pero reiterar las gracias y a seguir sumando voces, ideas y perspectivas. Gracias a todas, gracias a quienes siguieron la transmisión. De todas maneras, este video quedará anclado en la página de NACDC y podrán escucharlo en otro momento. Buena noche a todas y a seguir caminando.